Pueden tomar sus asientos, hermanos. Bueno, siempre es un privilegio para mí estar aquí de nuevo con ustedes. Estoy agradecido por la oportunidad de ministrar la palabra en esta ocasión, el día de hoy. Quiero dar las gracias a los que nos visitan. Si usted busca una iglesia o está buscando una iglesia, busque una que se base y que esté arraigada en la palabra de Dios. Una verdadera iglesia es aquella que sigue la palabra de Dios, incluso contra las corrientes de este mundo. No les prometo nada más ni nada menos que darles la palabra de Dios. No importan las opiniones del hombre, ni sus tradiciones, sino solo la infalible, inspirada, inerrante palabra de Dios. Es decir, la Biblia, la palabra, está literalmente inspirada por Dios, lo que significa que Dios habla a través de su palabra. La ha conservado perfectamente a lo largo de los siglos. En ella están los deberes y responsabilidades del hombre, siendo el principal glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Nuestra conferencia se llama Prioridades en la Vida. Todo el mundo tiene prioridades diferentes. Cada uno vive su vida en función de esas prioridades. Una de las maneras más seguras de ver cuál es su prioridad es observar cómo utiliza su tiempo y cómo gasta su dinero. El tiempo es esa moneda de la que nadie obtiene más. La cuestión es cómo va a utilizar su tiempo. Les hago una pregunta. ¿Qué prioridades tiene usted? ¿Y cómo están afectando a su uso del tiempo? ¿Vivirá usted para usted mismo sus placeres, sus aspiraciones? ¿O vivirá para el único Dios verdadero que hizo el cielo y la tierra? En nuestra primera sesión vamos a examinar quizá la prioridad más importante, la relación con Dios y la vida de piedad personal. Todas las personas que han vivido alguna vez han sido creadas a imagen de Dios. Es decir, somos su creación. Él es Dios. Esto significa que fuimos creados para servirle y obedecerle de corazón. Lamentablemente, en nuestros días, muchos rechazan a Dios y su gobierno sobre ellos. Somos portadores de su imagen y tenemos la prioridad de reflejarlo bien. La obligación solemne, la llamada primordial. Espero que usted haya traído su Biblia. Vamos a utilizarla mucho esta tarde. Si usted no tiene una copia, levante la mano sin vergüenza y le damos una. Porque es de vital importancia que hoy usted ponga sus ojos en la palabra de Dios para sí mismo. Por favor, ahora acompáñeme a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Y vamos a empezar aquí. Efesios capítulo 2. Los versículos 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne,
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice así el Señor. Hermanos, amigos, hay que empezar por el Evangelio. Hay que entender qué es el Evangelio. En los términos más sencillos, el Evangelio es la buena nueva de Dios. La buena nueva de Dios. Esa buena nueva que llega al hombre pecador. La buena noticia es que no es que el hombre puede permanecer en su pecado, sino que por fe debe mirar a Cristo y ser salvo. Cristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta en total obediencia a la ley de Dios y fue a la cruz para sufrir por los pecados de su pueblo. Resucitó al tercer día para poner su sello definitivo de derrota sobre Satanás, el pecado y la muerte. La buena noticia es que cualquiera que abandone sus pecados y mire a Dios por la fe, viviendo ya no para sí mismo, sino enteramente para el Señor, será salvo. No importa lo que haya hecho. Cristo perdona incluso los pecados más graves. Joven o anciano, rico o pobre, Cristo viene ahora a usted. Y querido amigo, su vida no tiene sentido aparte de Cristo. Debe creer por fe en Él. Apártese de sus pecados. Cada cristiano aquí presente le dirá que somos grandes pecadores, pero hoy tenemos un gran Salvador. Ve allí una vez más conmigo el versículo 8, donde dice, porque por gracia sois salvos. La gracia es el favor gratuito, inmerecido de Dios. Como dice el verso 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No merecemos nada de la gracia, pero Dios, en la riqueza de su misericordia, la concede a sus indignos siervos. Y es fundamental, absolutamente fundamental. ¿Qué ocurre cuando se quitan los cimientos de un edificio? Bueno, se derrumba. Solo durará poco tiempo. Del mismo modo, el fundamento de nuestra salvación, nuestra justificación es la gracia. Segundo, fíjense conmigo en el instrumento de la salvación, la fe. Verso 8 de nuevo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe es la forma en que nos aferramos a la gracia que nos ofrece Jesucristo en el Evangelio. Juan 3 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Escuche lo que dice Juan Gill. Juan Gill fue un pastor bautista inglés del siglo XVIII y él lo dice así: la salvación es por medio de la fe.
no como causa o condición de la salvación, ni como algo que añade algo a la bendición misma, sino que es el camino, el medio o el instrumento que Dios ha designado para recibirla y disfrutarla de manera que quede claro que todo es por gracia. Y esta fe no es producto del libre albedrío ni del poder del hombre, sino que es un regalo gratuito de Dios. Y por lo tanto, la salvación a través de la fe es consistente con la salvación por gracia, ya que esta misma es de gracia, consiste enteramente en recibir gracia y da toda la gloria a las gracias de Dios. Tercero, el fuente, al final del versículo 8. Ve allí conmigo, verso 8. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es de Dios, es don de Dios, dice la palabra. Dios es el fuente de la salvación. No somos nosotros quienes hemos regenerado la fe, no la provocamos dentro de nosotros mismos, sino que es un regalo de Dios. Su origen es Él es la fuente. Decir que la salvación es de nosotros o que tuvimos alguna parte en ella sería como decir que elegimos en qué familia naciéramos o qué color de cabello tendríamos. Nada de esto es de nosotros. Todo es de Dios. ¿Se dio cuenta cuántas cosas aquí, dice el apóstol, que hacemos en esta sección? Bueno, cero. Hay una cosa que decimos aquí: nosotros pecamos. Como dijo un pastor antiguo llamado Jonathan Edwards, él dice: usted no contribuye en nada a su salvación excepto el pecado que la hizo necesaria. No es por nuestro propio mérito, nuestra propia fuerza, nuestras habilidades, sean naturales o espirituales, ni por nada que esté en nosotros. Es un regalo de Dios para que Él nos salve y para que reconozcamos el poder de Cristo. Déjenme ilustrar el punto. Cuando un bebé nace, ¿puede ayudarse a sí mismo a nacer? ¿Puede empujarse solo y salir del vientre de su madre? No. El nacimiento es un proceso en el que el bebé no tiene control. Es la madre quien lo da a luz. De la misma manera, la salvación no depende de nosotros. No podemos nacer de nuevo por nuestra propia fuerza o decisión. Dios es quien nos da nueva vida. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, los versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquí en Efesios 2, para reforzar este punto, Pablo enfatiza la realidad diciendo en el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Es fe nada más. Oigan algunos pasajes. Primero Romanos 3, el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Ahora Romanos 9, 16. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y uno más. Segunda de Timoteo 1:9 habla de Dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Así que
Le pregunto el día de hoy, mi querido amigo, ¿tiene usted fe en Cristo solamente para su salvación? Es decir, ¿ha creído usted en Él? ¿Está usted confiando en Él y descansando exclusivamente en Él para ser salvo? Esta es la pregunta más importante que se le hará en toda su vida. Si usted está aquí hoy sin Cristo, venga y reciba la abundancia de la gracia de Dios y su misericordia en Cristo Jesús. No hay nada que usted puede hacer para salvarse. Usted no aporta nada a su salvación. La fe es un regalo fundada en la gracia, con origen en Dios y no basada en nuestras obras. Esto es solo fide, sola fide. Fe únicamente en Cristo solamente. Como dice un himno que cantamos, aunque muchas versiones en español no traduce esta parte de inglés, dice así: nada traigo para ti, mas tu cruz es mi sostén. Desprovisto y en escasez, hallo en ti la paz y el bien. Sucio y vil acudo a ti, a ser puro y limpio al fin. Y a los que Dios salva, los aparta para que vivan para Él. Ahora vamos a ver el versículo 10 de Efesios 2. El versículo 10 de Efesios 2, donde nos dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El Evangelio declara que somos justificados gratuitamente por la gracia de Dios, y esta gracia es la que inicia nuestra relación con Él. Luego es su pueblo quien es apartado por la mano de Dios para buenas obras. Las buenas obras son aquellas cosas hechas por fe en Cristo Jesús que están de acuerdo con la palabra de Dios. Las buenas obras son una señal segura de que alguien ha sido salvo por Cristo. Son fruto, es su fruto. Las buenas obras nunca son la raíz de nuestra salvación, pero sí son el fruto de nuestra salvación. Debemos hacer de nuestra prioridad en la vida el Evangelio de Jesucristo. Todo lo que hacemos debe fluir de una comprensión de quién es Dios, lo que dice su palabra, las buenas nuevas de este Evangelio. Hermanos, no vivimos para nosotros mismos, sino para Cristo. Cualquier vida no vivida para el Señor es una vida mal gastada. Pero esto nos lleva ahora a una pregunta importante. Si hemos sido salvados por la gracia de Dios y llamados a vivir para Cristo, ¿cómo podemos nosotros crecer en nuestra fe? ¿Cómo podemos nosotros fortalecer nuestra relación con el Señor y vivir de una manera que le glorifique? Dios no nos ha dejado sin dirección en esto. Él ha provisto medios específicos para nuestro crecimiento espiritual. Y estos medios de gracia son los canales que Dios usa para fortalecernos en la fe, mantenernos firmes y capacitarnos para vivir en obediencia de Él. Así como un árbol necesita agua, sol y buenos nutrientes para crecer y dar fruto, así también los creyentes necesitamos nutrirnos espiritualmente a través de los medios que Dios ha establecido. La segunda prioridad en la vida deben ser los medios de gracia. Acompáñame ahora a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2.
otro varón de Dios, dice: los medios de gracia son la palabra y las ordenanzas como los medios por los cuales la gracia de Dios es operativa en la iglesia. Ahora, un diccionario define la palabra medio como aquello por lo que se produce un resultado. Así, los medios de gracia son canales por los cuales Dios transmite sus bendiciones a los creyentes. Para ilustrar esto, piense en una manguera de agua para el césped o el jardín. Una manguera no es especial en sí misma, pero es el canal a través del cual fluye el agua que da vida y que refresca. Lo mismo sucede con los medios de gracia. En sí mismos no son especiales, pero son las avenidas y canales a través de los cuales fluyen las bendiciones vivificantes y refrescantes de Dios. A través de los medios de gracia, Dios imparte fortaleza, paz, consuelo, instrucción, dirección, corrección, reprensión, gozo y muchas otras cosas que son necesarias para la vida cristiana. Como dice Louis Berkhoff, Dios los ha designado como los medios ordinarios a través de los cuales Él obra su gracia en los corazones de los pecadores. Y su negligencia deliberada solo puede resultar en pérdida espiritual. Ahora tenemos una definición de los medios de gracia, pero creo que debemos ir un poco más lejos para ver exactamente lo que son. Esta iglesia usa un catecismo, se llama el Catecismo Bautista. Y de acuerdo con el Catecismo Bautista, de la pregunta 95, dice la pregunta: ¿cuáles son los medios exteriores y ordinarios por los que Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Escuchen bien a la respuesta. Los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, especialmente la palabra, el bautismo, la cena del Señor y la oración, todos los cuales son hechos eficaces a los elegidos para la salvación. Lo que necesitamos entender aquí es que los medios de gracia deben estar siempre vitalmente relacionados con la iglesia local. Fíjate que es Cristo quien murió por su iglesia. Él amó a su iglesia. Él ha establecido en su palabra que los creyentes se unen a una iglesia local que se dedique a seguir la palabra de Dios en todo. O sea, no se puede ser un cristiano fiel separado de una iglesia local. Ahora, ve allí conmigo Hechos capítulo 2. Hechos 2. Y vamos a leer los versículos 41 hasta el 47. Hechos 2, 41. Dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí estamos en Hechos 2.
la iglesia primitiva. Cristo ha ascendido de nuevo a la gloria, ha dejado una comisión con su iglesia local a través de sus apóstoles. Una de las cosas más importantes que usted puede hacer en esta vida es formar parte del culto corporativo de Dios. Como hemos leído, esta sección tiene en mente la adoración. Es decir, la adoración pública de Dios en la iglesia local. La forma, mis hermanos, en que adoramos a Dios es importante. Debemos ser cuidadosos al adorarlo de la manera que Él nos ha indicado en su palabra. Este concepto se conoce como el principio regulador de la adoración. Como una iglesia bautista reformada, creemos que la Biblia enseña el principio regulador. Y esto significa sencillamente que Dios regula su adoración. Como dice Deuteronomio 12:32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. En pocas palabras, el principio regulador establece lo siguiente: la verdadera adoración es únicamente aquella que Dios ha ordenado. La adoración falsa es cualquier cosa que Él no haya mandado. Como dice otro pastor, se llama Sam Waldron, él dice, por supuesto, las 4 cosas mencionadas en el versículo 42 parecen ser en general actos formales de adoración. Pero además de esto, cada cosa mencionada lleva el artículo, lo que sugiere que se refiere a un acto específico de adoración. Por ejemplo, no es simplemente comunión, sino la comunión. No es simplemente oración, sino las oraciones. La referencia es a los elementos específicos de la adoración cristiana. El versículo 42 describe los actos específicos relacionados con la adoración pública de la iglesia local. Mira ahora de nuevo en el verso 42. El verso 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahora tenemos que hacer la pregunta: ¿quiénes están en mente aquí? Bueno, los conversos, los cristianos, el pueblo de Dios, esa iglesia visible en Jerusalén, aquellos que fueron compungidos de corazón por el sermón de Pedro, aquellos que escucharon la palabra con gozo y la recibieron con alegría, aquellos que se arrepintieron de sus pecados y confiaban en Cristo, aquellos que habían sido bautizados por inmersión después de su conversión. Y para adorar a Dios verdadera y puramente debemos darnos cuenta de que un verdadero adorador de Dios es alguien que posee esas cualidades. Pero una vez más, ve allí en la palabra perseveraban. Ellos perseveraban. La idea detrás de esta frase es estar dedicados a una tarea, a persistir obstinadamente en perseverar y asociarse de manera cercana y continua. En la Escritura encontramos varios sentidos de esta palabra. En algunos casos se usa como verbo para perseverar en alguna actividad o causa hasta el punto de dedicación. Busquen su Biblia ahora, Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 14. Donde leemos: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos.
Esto es lo que debemos tener en mente al pensar en la idea de continuar firmemente. Una persistencia, una perseverancia, una dedicación a la tarea. Imagínese conmigo a un cafetalero en plena cosecha. Se levanta todos los días antes de que salga el sol con energía, listo para cuidar las matas y recolectar cada grano maduro a mano. No importa si hace calor, si llueve o si está cansado, él sigue adelante porque sabe que la cosecha depende de su esfuerzo constante. Día tras día sigue trabajando con dedicación, cuidando cada detalle para que todo salga bien. Así es como deberíamos entender lo que significa perseverar. Es como ese cafetalero que no se rinde, que se entrega por completo a su tarea. Nosotros también estamos llamados a tener ese mismo compromiso en nuestra vida cristiana. Ser constantes en la adoración, la oración y la comunión y en nuestra obediencia al Señor. Hechos 2:42 nos describe la adoración, como me gusta llamarlos, los 4 columnas de la adoración. Es decir, 4 elementos del culto, ordenados por Dios para ser llevados a cabo en la iglesia local. Primero, la palabra de Dios. La Biblia es el medio de gracia principal para conocer a Dios y crecer en la piedad. Es la espada del Espíritu y el medio por el cual somos equipados para toda buena obra. Por eso, la predicación fiel de la palabra de Dios cada día del Señor es esencial. No es simplemente una charla o una tradición, sino la voz de Dios hablándonos a través de las Escrituras. Pero el crecimiento espiritual no se limita el domingo. Nuestra devoción personal comienza con la meditación diaria en la palabra de Dios. Así como el cuerpo necesita alimento, cada día nuestra alma necesita ser nutrida con las Escrituras para fortalecernos en la fe y en la obediencia a Cristo. Segundo, la oración. La oración es el medio por el cual nos comunicamos con Dios. Confesamos nuestros pecados, expresamos nuestra dependencia de Él y buscamos su voluntad. No es una rutina religiosa, sino el aliento de nuestra vida espiritual. La manera en que nos acercamos a nuestro Padre Celestial por la fe en Cristo. Una vida de oración constante es esencial para mantener una relación vibrante con Dios y para buscar su ayuda en nuestra lucha contra el pecado. Pero la oración no es solo individual, sino también corporativa. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, como iglesia debemos unirnos en oración, clamando juntos al Señor, fortaleciendo unos a otros en la fe y rogando por su gracia en nuestras vidas. La oración con la iglesia reunida es un medio poderoso que Dios ha dado a su pueblo. Repito, los cristianos deben estar unidos a iglesias bíblicamente fieles. No es opcional para nosotros. El tercer elemento de la adoración es la comunión. La comunión. Los creyentes han sido llamados a vivir en comunión unos con otros y a participar en la adoración congregacional. No fuimos diseñados para vivir la vida cristiana de manera aislada, sino dentro del cuerpo de Cristo, donde encontramos ánimo, exhortación y ayuda mutua en el caminar de la fe.
La iglesia no es simple un grupo social. Es un medio de gracia vital que Dios ha dado para fomentar el crecimiento en la piedad, la rendición de cuentas y el aliento necesario para perseverar en santidad. Por eso, ser miembro de una iglesia local es fundamental. No es suficiente asistir de vez en cuando, sino que debemos comprometernos con el pueblo de Dios, someternos a la enseñanza de la palabra y el cuidado pastoral, y edificar y ser edificados por nuestros hermanos en Cristo. La comunión. Y el 4, las ordenanzas, los sacramentos, el bautismo y la cena del Señor. Las Escrituras establecen claramente solo 2 ordenanzas instituidas por Cristo para su iglesia: el bautismo y la cena del Señor. Las ordenanzas son recordatorios visibles del Evangelio y medios de gracia que fortalecen nuestra devoción a Dios. No son simples símbolos vacíos, sino que han sido instituidos por Cristo para edificar y afirmar nuestra fe. Debemos llegar a las ordenanzas por la fe. No es un ritual desprovisto de la fe. Por ejemplo, el bautismo es la señal externa de nuestra unión con Cristo en su muerte, su sepultura y resurrección. Es un testimonio público de que hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Dios. Otro ejemplo está en la cena del Señor. La cena del Señor es un medio de gracia que profundiza nuestra comunión con Dios y con los hermanos en la fe. Al participar de la mesa del Señor, recordamos el sacrificio de Cristo, proclamamos su muerte hasta que Él vuelva y renovamos nuestra confianza en su obra redentora. Estos sacramentos no nos salvan, pero son regalos de Dios para fortalecer nuestra fe y afirmar nuestra esperanza en el Evangelio. Ahora hemos visto cómo Dios nos ha provisto de medios de gracia para fortalecer nuestra fe y crecer en la piedad, su palabra, la oración, la comunión con los hermanos y las ordenanzas. Pero la vida cristiana no es solo acerca de recibir esos medios de gracia pasivamente, sino de vivir en obediencia activa, en la lucha diaria contra el pecado y en la búsqueda de la santidad. Así, aquí es donde encontramos en el tercer aspecto fundamental de la vida cristiana la batalla contra el pecado y la búsqueda de la santificación. Vayamos ahora juntos a Romanos 6. Romanos capítulo 6. La Escritura nos enseña que aunque hemos sido salvos por gracia, seguimos en una guerra constante contra la carne, el mundo y el diablo. En Romanos 6, este pasaje nos exhorta a no dejarnos dominar por el pecado, sino a presentarnos a Dios como instrumentos de justicia. Romanos 6, 11. Yo leo para ustedes. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia.
Asimismo, Colosenses 3 nos llama a despojarnos del viejo hombre y a vestirnos con el nuevo, conforme a la imagen de Cristo. Es un mandato claro. Debemos luchar contra el pecado y buscar la santidad. De nuevo, no es opcional para el creyente. Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad no es una opción para el creyente, sino un mandato de Dios. Él nos llama a vivir apartados del pecado y dedicados a su gloria. Como dice Pedro, en primero de Pedro 1, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Dios es infinitamente santo. Está por encima de toda de su creación. Es perfecto, sin manchas, sin defectos. En Cristo hemos sido salvados y declarados justos. Cuando Dios mira a los que tienen fe en Cristo, ve la justicia de Cristo y promete a los que le pertenecen hacerlos santos. La santificación es el proceso por el cual Dios nos va transformando a la imagen de Cristo. No es un cambio de un momento, sino una batalla continua contra la carne y el pecado. Aunque hemos sido justificados por la fe, seguimos enfrentando la realidad del pecado en nuestra vida diaria. Pero hay algo muy importante aquí. No estamos solos en esa lucha. No peleamos con nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros. Dios nos manda a hacer morir todo lo terrenal en nosotros, los creyentes. Pecados como la inmoralidad sexual, la impureza, los malos deseos y la avaricia. Esto no es una actitud pasiva, sino una lucha activa. Es decir, no podemos simplemente esperar que el pecado desaparezca. Debemos confrontarlo, huir de la tentación y buscar la santidad. La santidad se persigue intencionalmente, apartándonos de todo lo que nos aleja de Dios y acercándonos a los que nos conforman a Cristo. Y quiero subrayar cómo los medios de gracia son el diseño de Dios para esta batalla. La vida cristiana no solo se trata de dejar el pecado atrás, sino de revestirse con las virtudes de Cristo. La Biblia nos llama a vestirnos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia y amor. La piedad personal no es solo evitar el pecado, sino vivir conforme a las virtudes que reflejen el carácter santo de Dios. Entre más nos parecemos a Cristo en nuestra conducta y actitudes, más vivimos la vida de santidad a la que Dios nos ha llamado. El viejo hombre está muerto. El hombre nuevo en Cristo ya vive. Ha nacido de nuevo, con un nuevo corazón, nuevos deseos, nuevos afectos. Para decirlo de nuevo, a repetirlo, no podemos vivir una vida santa por nuestros propios esfuerzos. Es el Espíritu Santo que nos capacita para vencer el pecado. La santificación no es simplemente un esfuerzo humano, sino una obra del Espíritu en nosotros. Él nos da el poder para decir no a la carne, para perseverar en la fe y para crecer en la semejanza de Cristo. Así que si queremos vivir en santidad, no podemos hacerlo en nuestras propias fuerzas. Debemos depender
en todo momento del Espíritu Santo, sumergirnos en la palabra de Dios y caminar cada día en obediencia, sabiendo que Dios mismo nos capacita para vivir en la santidad. Hemos visto que la vida cristiana no es simplemente una confesión de fe vacía, sino una realidad que impacta cada aspecto de nuestra existencia. Dios nos ha salvado por su gracia, nos ha dado los medios de gracia para fortalecernos en la fe y nos llama a la batalla diaria contra el pecado. No podemos quedarnos en la teoría ni conformarnos con un cristianismo superficial. Debemos vivir de acuerdo con nuestra nueva identidad en Cristo. Pero ahora viene la pregunta. ¿Cómo se ve esto en la práctica? La devoción a Dios es la manifestación tangible de nuestra relación con Él. No se trata solo de asistir a la iglesia los domingos o de cumplir con ciertas actividades, sino de vivir cada día con una profunda entrega al Señor. El apóstol Pablo nos exhorta en Colosenses 3 a dejar que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones y que su palabra more abundantemente en nosotros. Esto significa que nuestra devoción no es solo un deber externo, sino el reflejo de una paz interior que fluye de nuestra comunión con Dios. Un cristiano verdaderamente devoto no solo busca obedecer a Dios por obligación, sino que encuentra gozo y satisfacción en el Señor. La gratitud debe marcar nuestras vidas, pues entendemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos viene de su gracia. La verdadera devoción no se limita a lo que hacemos dentro del templo. Cada aspecto de nuestra vida debe ser un acto de adoración. Como dice Colosenses 3. Vayamos juntos a Colosenses 3. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto significa que nuestra vida en el hogar, en el trabajo, en la escuela, en cada actividad debe reflejar que vivimos para la gloria de Dios. Un cristiano no tiene compartimientos en su vida. Todo le pertenece al Señor. Entonces, mis hermanos y amigos, al cerrar este mensaje, quiero hacerle 4 llamados a la acción. 4 puntos de aplicación. Primero, quiero hacerle la pregunta más importante que usted va a escuchar en toda su vida. ¿Ha creído usted en Cristo y en su Evangelio? Nada de lo que hemos hablado hoy, los medios de gracia, la lucha contra el pecado, la vida de devoción, tiene sentido si usted no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe. La Biblia nos dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No importa cuán religiosa sea una persona, si no ha confiado en Cristo solamente para su salvación, sigue perdido. Usted no puede salvarse a sí mismo. No hay suficientes buenas obras, esfuerzos o méritos que pueden hacerle justo delante de Dios. La única esperanza es Cristo. Él vivió la vida perfecta que usted nunca podría vivir. Él murió la muerte que usted merecía y resucitó para ofrecerle vida eterna. Si usted está aquí hoy sin Cristo, le exhorto, arrepiéntase y cree en el Evangelio.
No postergue la decisión más importante de su vida. Clame a Dios pidiendo la salvación. La segunda aplicación. Si usted es creyente, descanse en la seguridad de su salvación en Cristo. No vivimos la vida cristiana en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia y el poder de Dios. Entonces, confíe en que Dios ha comenzado la obra en usted y la llevará a cabo hasta el día de Cristo Jesús. Comprométase, mis hermanos, con los medios de gracia. No podemos crecer espiritualmente si descuidamos la palabra, la oración, la comunión con la iglesia y también las ordenanzas. Esos son los canales por los cuales Dios fortalece nuestra fe y nos capacita para vivir en santidad. Y 4, luche contra el pecado y busque la santidad con todo su corazón. No sea pasivo en la batalla contra el pecado. Depende del Espíritu Santo. Persevere en la fe y no permita que el pecado gobierne su vida. Recuerde, sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, hermana, joven o anciano, que su vida sea una vida de devoción a Dios. Que su relación con el Señor no sea solo de palabras, sino que esté arraigada en el Evangelio, evidenciada en una vida de santidad, adoración y victoria sobre el pecado. Que al final de su vida usted puede decir con confianza y una limpia conciencia las palabras del apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que amen su venida. Que Dios nos ayude a vivir con esas prioridades en mente. A Él sea toda la gloria. Oremos. Padre Celestial, ya hemos escuchado de su palabra. Ayúdanos a todos el día de hoy a recibirla con gozo, con un corazón lleno de agradecimiento por lo que hizo para nosotros. Ayúdanos a ser fieles, oh Señor. Bendice a su pueblo aquí, que está reunida. Y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Damos muchas gracias al pastor Luke Peterson por este sermón. Cuántas verdades importantes que debemos tener en cuenta. Ha comenzado un nuevo año y ya se terminó el primer mes. Se pasa rápido. Que este año no sea un año donde descuidemos las prioridades en nuestra vida y el tema de la comunión con el Señor que el pastor ha expuesto es sumamente importante. ¿Recuerdan la estrofa o el coro que cantamos del himno? Dice: cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con Él morar, siendo objeto de su tierno amor. ¿Está usted en comunión con Dios? Primeramente, si tiene el perdón de sus pecados, si ha procedido al arrepentimiento, si ha puesto la fe en Jesucristo, para que pueda gozar de esa comunión real y de la vida eterna. Pero también, como discípulos de Cristo, caminando en el día a día con Él, en comunión con Él, podemos decir libre, salvo del pecado y del temor, libre y salvo en los brazos de mi Salvador. Que el Señor nos ayude a tener esto presente y podamos ponerlo en práctica. Que al finalizar este año, cuando miremos para atrás y recordemos y digamos, ¿se acuerdan la conferencia que tuvimos allí
en la iglesia en Liberia que nos hablaron de la comunión con Dios, que podamos decir que fue un año que estuvimos en comunión con Dios y que no llegue otra quizás oportunidad donde más de uno se agarra la cabeza y dice, se me pasó el año y no hice los ajustes que tenía que hacer, no saqué mi tiempo para leer la Biblia, no saqué tiempo para orar, no tuve comunión con mis hermanos en la iglesia. Que el Señor nos fortalezca y nos ayude con esto. Hermanos, tienen los programitas que se han distribuido, si no lo tienen lo pueden pedir por ahí. El horario de inicio era 3:30, pero estamos bien con el tiempo del receso, 4:45. Vamos a pasar al tiempo del café. Tenemos café, creo que hay fresco y hay algunas cositas, pastelerías ahí para comer. Y tenemos ahora un buen tiempo, casi que una media hora. Entonces es la oportunidad para conectarnos con otros hermanos, como nos leía el pastor Luke Peterson, tiempo de comunión, tiempo de conocernos, quizás no conoce a alguno de los predicadores o los invitados, tiempo de encontrarnos los hermanos y saber cómo ha ido la semana, que el Señor bendiga y nos edifique también en medio de este tiempo de comunión, cuando le llamamos entonces